Hola, soy León 666 Loc VC. ¿Cómo están? Espero que mal, jajajax. Bueno, vengo con un relato que encontré en un foro chileno hace muy poco, lo encontré muy interesante así que lo traje para ustedes. Cuando uno es pequeño la vida es más simple, las cosas que ahora consideras aburridas podían ser divertidas o las cosas que ahora no te causan ni un pequeño susto te podrían aterrorizar, esto es simplemente porque tu mente funciona de una manera distinta a como funcionaría en el futuro y todas las cosas las ves a tu escala más pequeña. Pero no siempre es así, a veces tu mente no olvida ese miedo y lo sientes persistente aunque ya tengas 21 años y ya hayan pasado 16 años aproximadamente. Bueno, esto me ocurre a mí aunque no es tan literal, pero sí me pasa desde hace un tiempo y de verdad no sé por qué, así que de manera de desahogo o solamente para poder explicar esto lo dejaré aquí para que más gente lo lea y quizás con la suerte de encontrar a alguien en el foro que también haya vivido esto. Yo tenía 6 años, quizás un poco más o un poco menos, pero a esa edad yo acostumbraba a quedarme dormido tarde aunque tuviera escuela mañana. Simplemente dejaba la televisión prendida en bajito y miraba el Cartoon Network con sus series que aparecen a esas horas. En esa época usaba Movistar como probador de señal televisiva y mi madre me había quitado el control del decodificador para que no cambiara a algún canal de películas de terror y la estuviera molestando por estar asustado con alguna cosa así por el estilo. Así que estaba limitado a ver un show más, Hora de Aventura o Gumball, aunque aprendí a cambiar de canal mediante los botones del decodificador era bastante difícil porque se hacía lento y mi madre lo dejaba en una parte más alta, así que siempre me limité a lo mismo, ya me sabía de memoria la programación de Cartoon Network a altas horas de la noche y las usaba para saber cuándo era muy tarde o muy temprano para dormir. Y aquí es donde empieza lo que yo siempre veía y me obligaba a dormir aproximadamente a las 3:30 de la mañana. A esa hora el decodificador se iba a negro, era extraño pero no alcanzaba a hacer nada porque siempre aparecía la misma imagen, una sala de estar, cerca de una ventana que muestra una noche oscura, una televisión que apunta su luz blanca sobre un sillón, todo solo con un leve sonido a estática. Toda esa escena estaba tan limpia pero tan fuera de lugar, era un simple cierre de transmisiones porque salían letras que no alcanzaba a ver que decían programas que nunca había visto a esa edad en Cartoon Network. No sabía qué hacer, si quería cambiar de canal tenía que levantarme y usar los botones con el riesgo de que mi madre despierte y ganarme un regaño o simplemente perderme entre todos los canales para poder llegar a Cartoon Network nuevamente porque el canal estaba lejos. Recuerdo que Cartoon Network era el 203 aproximadamente y ese canal tenía un número muy alejado, de todos modos me acostumbré a ese miedo y dormía antes de las 3:30 para evitar ver esa escena que me perturbaba tanto. Pero un día no pude dormir, quizás me estaba divirtiendo mucho viendo un show más, o simplemente había comido tanta azúcar que mi cuerpo solamente no quería dormir y terminé volviendo a ver ese lugar, pero algo había, el sonido blanco que era leve estaba algo más fuerte, se podía ver un poco de estática en la imagen y las letras estaban algo más lentas, estaba asustado, no quería moverme, no solo por miedo a un regaño de mi madre, sino porque de verdad no sabía qué pasaba en la televisión y se mantuvo así. No recuerdo cuánto duraba para ser honestos, porque mi memoria allí quizás aumentó el tiempo que duraba, pero esto hizo que toda mi habitación se sintiera hostil, sentía como si alguien estuviera allí mirándome, miré toda mi habitación intentando encontrar el motivo de esa sensación. Era como si el silencio incómodo de esa rara sala de estar del cierre de transmisiones se había trasladado a la habitación de un niño de 6 años. Mientras miraba la habitación inevitablemente terminé mirando la pantalla nuevamente, y allí noté algo, en esa ventana, la cual siempre estaba mirando a una noche oscura había una sombra, no sabría decir de qué pero había alguien, quizás ni estaba detrás de la ventana sino al frente pero no podía distinguirlo bien y eso simplemente me paralizó, lo miré fijamente, bastante tiempo y juraba que se estaba acercando, lentamente estaba un poco más grande, después más, y antes que pudiera asimilarlo estaba tan cerca que ya ocupaba una parte de la pantalla. En ese momento como por acto de un milagro la televisión volvió a Cartoon Network, estaban dando un comercial allí, pero la sensación de soledad, de que algo malo estaba a punto de pasar siguió por toda la noche. Ese día fui cansado a clases. No digo que me hubiera traumado, la vida seguía igual aunque evitaba a toda costa estar despierto a las 3:30 hasta que mi madre me regaló el control del decodificador de su habitación cuando cumplí más años y cuando llegaba a esa hora simplemente cambiaba la televisión. Con el paso del tiempo no volví a ver ese lugar, ni siquiera veía la televisión con el paso de los años y dejamos de pagar el servicio.
Pero hace muy poco, desde hace un año, ocurrió algo que me ha estado haciendo recordar esa experiencia. Estaba de vacaciones en Iquique con mi familia, me encontraba usando mi portátil mientras mi madre buscaba algo que ver en la televisión, ella quería ver alguna película para pasar el rato, pero entre tantos canales y risas, debido a que pudimos interceptar señal de Bolivia y una de Japón, terminamos llegando a un canal el cual tenía ese cierre de transmisión. Con eso el recuerdo volvió a mi mente y quería preguntarles si han visto este cierre de transmisiones y si alguien recuerda algo parecido, gracias de antemano. Bueno, si les gustó y saben algo, pueden enviarme un mensaje al inbox o ir al URL del foro que está en la descripción.